Hay dos etapas en mi papá. Yo a veces, como soy el único casi que puede salir a hablar de él, porque mis hermanas, lamentablemente por motivos familiares, no están en la libertad que tengo yo, siempre comento y realzo la figura de él, ¿no? A mí me impresionó siempre, así como le sé decir a mi hermana Mirta, Dolly, como le decimos, que vos te conocés toda la obra, profundamente la obra de Polo. En cambio, a mí siempre, aunque la conozco también, siempre intento destacar su figura como ser humano, le digo, porque era un hombre realmente excepcional, un verdadero maestro, pero no solo de la aula, sino en cosas de la vida. El libro que curiosamente que más resonancia ha tenido de él es Donde la patria nos alcanza. A mí me gusta más Campo Guacho, porque utiliza una terminología del criollo que se estudia en la Universidad Nacional de Córdoba, como testimonio del lenguaje del paisano, ¿no? Mi padre era muy cuidadoso en eso, muy estudioso, como te digo yo, ha vivido anotando todo lo que le llamaba la atención y no hay detalle que él haya perdido. Entonces estudian en ese libro y sobre todo a mí me gustaba, digamos, la parte de los dichos de los criollos. Y tanto me gustaba que yo siempre le repetía a él eso y él me contestaba exactamente como me contestaría el criollo, ¿no? Así que teníamos un lenguaje de Campo Guacho, por eso es el libro que yo más he disfrutado, por, digamos, poder comunicarme con él en ese ambiente, ¿no?, del antiguo criollo. Y hasta difareando, por ejemplo, cuando le decían a uno que se había agrandado o me ofendió muy mucho, todas esas cosas. Tenía muy lindo humor, Polo, era un hombre de un humor así muy contagioso y muy selectivo también por otro lado, ¿no? Él tiene un cuento en el último libro, que fue un obsequio que le hizo la Fundación de la Calle Angosta, la impresión de ese libro, que se llama El Soñador. Polo soñaba, eran unos sueños que a veces me los contaba y yo, como me gustaba estudiar metafísica, se los sabía explicar, unos sueños preciosos, ¿no? Y me decía, por ejemplo, que Campo Guacho, él lo escribió de un tirón, ¿no? Porque dice, en la noche yo soñaba cada capítulo, dice, y al día siguiente me levantaba y lo escribía. Mire, qué hombre, ¿no? Realmente, y él decía, evidentemente, esto no es mi capacidad, esto es un don de Dios, dice. Entonces, la mañana era la que él se servía, digamos, tratar eso. Y a veces me decía, hay cosas que veo en mis sueños, colores, dice, escucho cosas que no las puedo transmitir. Así que miren ustedes, estos son los poetas, mi padre es uno de los tantos, ¿no? Polo tenía esa característica, como usted dice, sobre todo en la poesía, era un poeta matinal, le gustaba cantarle a la luz. Hubo dos etapas en lo de mi padre que creo que algún comentarista sobre lo ha destacado en alguna oportunidad, pero yo hice un trabajo en una oportunidad que me invitaron a la Feria del Libro y destaqué, hay dos etapas en la vida de mi padre como poeta. La primera, cuando él va a trabajar a Monte Carmelo, que es el lugar donde el sufrimiento, por, digamos así, lo que están pasando esos niños con hambre, desnudos, en condiciones paupérrimas de vida, es decir, es profunda tristeza, que la tristeza nunca lo va a abandonar a mi padre en sus escritos, ¿no? Y después yo recuerdo, habré tenido 6 o 7 años, fuimos a Villa Elena a pasear. Y ahí lo recuerdo a él en ese paisaje tan bonito, bajo el pie de la Come Chingones, con el ruido de las cascadas de agua, con el río, el arroyo que corría. Lo veía con una libreta, él escribiendo. Ahí nació el poeta de la luz, en ese momento. El otro era el de la tristeza y el sufrimiento. La etapa esa que nace ahí en Villa Elena, y él lo tiene trasladado eso en una poesía que se llama Quebrada del Molino, porque dice que así se llamaba Villa Elena antes, ¿no? Ahí hay dos poesías, una de esas, la otra no recuerdo, donde él ya habla de la luz, de la fronda, del olor a las fragancias silvestres, el arroyo, las piedras, las hierbas, y todo lo demás. Es decir, en ese momento se abre, digamos, él hasta el punto de que muchos lo reconocen como el Polo Godoy Rojo, el nombrador de la luz. Él va de Pozo Cavado a Córdoba, y esto recuerdo yo que dice que no se animó a ir a despedirse de los niños de Pozo Cavado, donde él tenía una sola maestra.
Y cuando pasé con el ómnibus, dice, lloré, dice, en el ómnibus, porque todos los alumnos, el ómnibus pasaba frente a la escuela, me estaban saludando, dice, un momento tremendo, es sin duda para él de despedirse de San Luis realmente, y de lo que significaba su aspecto o su tarea de maestro en San Luis. Y le tocó una escuela en Barrio Talleres que es donde primero nos radicamos, la escuela número 95, donde tenía 60 maestros. Y bueno, esa responsabilidad de esa etapa en una época política difícil, ¿no?, que va a culminar con el derrocamiento después del general Perón como presidente, yo sé que ahí se le dificultó un poco, digamos, pero siempre él se hacía su tiempo y ha reflejado en sus memorias, después en sus historias, tal vez parte de esa etapa de su vida. Y después lo que recuerdo yo de que cuando él siempre se presentaba en estos homenajes que se le hacían, que se juntaba con sus amigos, estaba Tovares también, que él lo conocía de allá de Concarán, que lo quería mucho también y se comunicaban permanentemente. Como siempre él lo primero que hacía era homenajear la memoria de Antonio Esteban Agüero. Eso siempre me llamó la atención, se ve que realmente lo apreciaba y lo quería mucho Antonio. ¿Y de su vida allá en Córdoba, qué puede contar? Bueno, él fue un colaborador permanente de la Sociedad Argentina de Escritores, de la filial Córdoba, ¿no? Estaba en permanente contacto con ellos y bueno, en Córdoba tuvo 50 años, así que la tarea más prolífica de él fue porque lógicamente estaba viviendo en Córdoba y siempre se lo invitaba, tenía presentaciones, era más joven, también se animaba un poco más y se lo reconocía. A veces parece que Córdoba no se le da la atención que yo noto que hay en San Luis para el aspecto de publicación y todas esas cosas. Por eso es que yo me he arrimado siempre a San Luis un libro donde nunca pedimos nada, ¿no? Pero siempre se nos ha brindado todo el apoyo y yo tengo para ellos un reconocimiento muy grande, porque dos de sus novelas han sido, digamos así, reeditadas. Hay un libro de Las andanzas de Juancito el Zorro, que compone con otras autoras, es un libro dedicado a los niños. O sea que él realmente tenía, pese a que estaba en San Luis, como decía él, llevo en mis almas sus paisajes refiriéndose a San Luis. Entonces siempre él venía impregnado con la vibración de su provincia, en toda su poesía, lógicamente, ¿no?